Bien, entonces vamos a dar inicio ya en forma a la sesión virtual del día 28 de mayo. Entonces vamos a empezar en este momento a trabajar la temática del día de hoy, la cual se basa en que nosotros pues vamos a trabajar el día de hoy los sensores de gases. Hoy vamos a trabajar ese tema y nos vamos a orientar en ellos la sesión de formación del día de hoy. Entonces, ¿están viendo mi pantalla? ¿Me confirman, por favor? Señor. Señor, Bien, entonces vamos a hablar entonces de los detectores de gases con Arduino y una familia muy particular que es la denominada familia MQ. ¿De acuerdo? Y esta familia son sensores de gases, ¿cierto? Y básicamente lo que están, para lo que están diseñados este tipo de sensores es para determinar una cantidad de compuestos químicos que hayan en el aire, ¿de acuerdo? ¿Para qué sirven? Pues podemos detectar diferentes tipos de gases, como ya los vamos a ver. Entonces, son sensores, por así decirlo, de bajo costo, bastante de bajo costo. Son buenos, pero tienen una limitante especial. Y es que cuando tengo una combinación demasiado grande de distintos tipos de gases, no los puedo detectar de la mejor manera, ¿de acuerdo? Esa es una de las limitantes que tienen, básicamente es esa, que nosotros pues no los podemos trabajar de tal forma que donde tenga demasiados gases lo puedo trabajar bien. Ejemplo preciso y conciso, por ejemplo, en una mina, donde tenemos demasiadas concentraciones de gases, entonces no son tan recomendados utilizar estos sensores de bajo costo, porque muy posiblemente la medición no va a ser muy buena. Aquí tenemos que hablar de algo muy sencillo y es que nos entregan. Normalmente ustedes saben que cuando nosotros hablamos de química hay unas medidas, no sé si me imagino que sí las han escuchado, que hablamos de que ellos entregan una medida en partes por millón. Eso es lo que entregan estos sensores, es decir, me dice en una concentración, me dice entonces cuántas partes por millón hay de ese gas en esas moléculas que nosotros tenemos, ¿de acuerdo? Entonces, para que lo tengan en cuenta, qué es lo que recibimos nosotros. Y hay unos valores permitidos de concentraciones de gases para nosotros los humanos, obviamente. Entonces, ustedes saben que, por ejemplo, el dióxido de carbono en exceso produce ahogamiento. Entonces, ya todo eso está normado de cuánto es la concentración máxima de gas permitido de gases, ¿no? Y digo gases porque pueden ser de muchos tipos. De acuerdo a esa concentración, nosotros pues vamos a tomar la decisión de seguir o no seguir en el caso de que montemos un sistema automático, ¿de acuerdo? ¿Qué es importante mencionar? Que ellos tienen un comparador, el MC622, que permite la lectura analógica y digital, ¿de acuerdo? Entonces, eso como para que lo tengan muy en cuenta, es como estructura interna y estos deben de calibrarse antes de usarlos, ¿de acuerdo? Entonces, no son sensores costosos, están los consigues tú desde los 10,000 pesos en adelante, son sensores baratos. Por eso no se los recomiendo nunca, jamás, para hacerlos o para utilizarlos cuando tengamos aplicaciones que manejan la seguridad de las personas. Y aquí voy a hablar de varias cosas importantes. Cuando nosotros hablamos de una automatización, nosotros tenemos que hablar de dos tipos de sistemas. ¿Y cuáles son esos sistemas, muchachos? El sistema de control y hay otro sistema que es el sistema de seguridad. ¿De acuerdo? Profe, ¿y no es lo mismo? No, no es lo mismo control que seguridad o paro y emergencia. Son dos sistemas completamente diferentes. ¿Por qué?
Porque la seguridad no puede ser o no puede estar dada por los mismos sensores que el control. Voy a ponerles un ejemplo. Imagínese que usted va a controlar un sistema de una caldera. ¿De acuerdo? La caldera, ¿conocen qué es una caldera, muchachos? Antes que nada. Sí, claro. Bueno. Entonces, como sabemos, en la caldera hay demasiado calor, ¿cierto? Y usted está controlando un proceso de evaporación de agua con toda esa caldera que tiene allí. Imagínese que usted de pronto perdió los sensores que controlan el proceso. Es decir, que su sensor de temperatura que controlaba que no subiera demasiado la temperatura se dañó. Y usted sigue agregando gas al proceso para quemarlo. ¿Sí? ¿Me siguen hasta este momento? Entonces, sigue aumentando la temperatura y sigue aumentando la temperatura y eso puede llegar a que eso se sobrecargue y se explote. Eso puede pasar en la vida real, ¿no? Pregunta. Mire que yo les estoy diciendo que el sensor de temperatura se dañó y el proceso perdió el control y siguió aumentando de una manera abrupta e incontrolada la temperatura. Por favor, el que tenga el micrófono abierto, por favor, ciérrelo. Entonces, ¿qué sucedió? En el momento en que usted perdió el control, perdió absolutamente todo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque usted no tenía ninguna otra seguridad. ¿Sí me explico? Entonces, el sistema de control controla, pero yo tengo un sistema aparte que me controla la seguridad, el paro, seguridad, paro o emergencia. Y ya les voy a explicar qué es eso de seguridad, paro o emergencia. ¿Pero qué quiere decir? Las dos cosas tienen que estar completamente ¿cómo? Completamente aisladas, inclusive utilizando sensores distintos. No sé si hasta el momento me he explicado, muchachos, o utilicé un ejemplo muy complejo. Muchachos. Señor. ¿Me entendieron lo que les dije o utilizo otro ejemplo más sencillo? Más sencillo, profe. Es que me confunde mucho ahí. Bueno, vamos a pensar que estamos en un centro comercial, ¿cierto? Y que hay una persona, se lo voy a poner muy sencillo, y hay una persona que es la encargada de estar pendiente si hay un incendio o no en el centro comercial, ¿de acuerdo? Y esa persona, en el caso que haya un incendio, tiene que encender la alarma y adicionalmente de encender la alarma, tiene que abrir los rociadores para que se apague el incendio. ¿De acuerdo? ¿Nos ubicamos en eso? Sí, señor. Sí, señor. Esa persona, ¿qué está haciendo? Esa persona está haciendo el control de esa labor, ¿cierto? Que no haya un incendio. Solamente yo la contraté para estar pendiente si hay o no hay un incendio. Ojo que obviamente estoy exagerando, ¿no? Pero pues lo estoy haciendo por el bien de la explicación. Entonces, ahora bien, imagínense que se dio un incendio en el centro comercial, pero la persona se quedó dormida. ¿De acuerdo? La persona que quedaba se quedó dormida y no se percató. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede allí? Se supone que la persona es el sistema de control, ¿cierto? Porque para eso yo le estoy pagando, para que él esté pendiente si hay un incendio o no hay un incendio. Pero como la persona se quedó dormida y no se dio cuenta, el control, ¿qué pasó allí? ¿Qué pasó con el control? El control se dañó, ¿cierto? Se dañó Sí. completamente, no se activó
No pasó nada porque la persona que yo tenía contratada para hacer el control de incendio no lo hizo. ¿Qué quiere decir? El control está dañado. ¿Qué pasó en el centro comercial? Pues imagínense que lo que va a pasar que es, enseguida el incendio se propagó, ¿cierto? Pero ahora voy a agregar el otro sistema. Ahora la situación la voy a cambiar. ¿Y cómo queda la situación? Imagínense que yo tengo la misma persona contratada, la misma persona para que esté pendiente del incendio, ¿de acuerdo? Pero adicionalmente a eso yo puse unos sensores de humo en todo el centro comercial. Y esos sensores de humo, en caso de incendio, me va a activar los rociadores. ¿Qué podemos observar? En esta nueva situación que yo les estoy planteando, podemos observar dos cosas. Que tenemos una redundancia, ¿cierto? Uno, que se supone que la persona debe de actuar, el control debe de actuar, ¿cierto? Pero adicionalmente tengo un sistema de seguridad que me sirva a mí de respaldo. Cosa que si el control no actúa a tiempo, ¿qué va a hacer el sistema de seguridad? El sistema de seguridad se va a actuar, ¿cierto? ¿Sí o no? Entonces, ¿qué significa esto? Que control es una cosa y seguridad es otra. El control está destinado o diseñado para controlar mi proceso, pero seguridad está hecho para mantener las condiciones y la seguridad y vida de las personas, ¿de acuerdo? Entonces son dos conceptos completamente diferentes, ¿de acuerdo? Y aquí también tenemos que hablar dentro del sistema de seguridad, tenemos que hablar de dos conceptos. ¿Y cuáles son esos conceptos? Paro o emergencia, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es un paro? El paro es cuando yo tengo que literalmente parar la planta para que nada pase, ¿de acuerdo? Literalmente eso es como si fuera apagar la planta, ¿de acuerdo? Eso es uno. Y el otro concepto es emergencia. ¿Emergencia qué es? Cuando yo tengo un sistema de emergencia, lo que se trata es de mantener la funcionalidad de la planta lo más que yo pueda, ¿de acuerdo? Pero no llego a paro, sencillamente empiezo a manejar, Empiezo a manejar la situación. Por ejemplo, todos hemos escuchado ese tema de luz de emergencia, ¿cierto? Siempre lo explico con este ejemplo porque me parece más práctico de todo. Cuando yo digo que tengo una luz de emergencia, ¿qué significa eso? Que en el momento en que se va la luz, ¿cierto? La lámpara se va a prender automáticamente, ¿cierto? Y ella va a tratar de mantener el espacio en donde yo la tengo iluminado. Entonces, eso se trata, eso es lo que nosotros lo explicamos como emergencia en una planta, que yo trato de mantener la planta funcionando lo más que pueda. Pero paro es cuando yo definitivamente tengo que parar en seco, por así decirlo, la planta, porque va a traer un problema mayor, ¿de acuerdo? ¿Me explico? Sí, brother, así. Muy bien, entonces es para que tengamos en cuenta esos conceptos. ¿Y por qué se los estoy diciendo? Porque el tipo de sensores, estos sensores MQ que yo les estoy diciendo, no los podemos utilizar nunca jamás por lo barato que son y por lo poco confiables en este sentido para garantizar la seguridad de las personas. Es decir, que no me sirven ni para paro ni para emergencia. No son recomendados, ¿de acuerdo? Sí nos sirve de pronto para dar aproximaciones de lo que están dando, pero no son recomendados para situaciones donde esté en juego la vida de las personas. Por eso les mencionaba yo, no los puedo utilizar en una mina, por ejemplo, donde en una mina por subir la concentración de dióxido de carbono o de cualquier otro tipo de gas, porque ese es uno de los problemas fundamentales de las minas. Si cuando están haciendo el proceso de excavación llegan a tomar un compartimiento de gas, eso les puede producir a ellos la muerte, porque la concentración de gas es tanta que le colapsa el sistema a la persona. Entonces, por eso les digo, no son recomendados para este tipo de cosas.
Bien, sigamos que hasta el momento no. Bueno, ya la sesión se nos está acabando. Voy a cerrar y abro una nueva, ¿de acuerdo? Para que se conecten. ¿Vale? Entonces, vuelven a ingresar, por favor.